Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a hacer un repaso breve de la solución que estuvimos viendo hoy en la clase virtual respecto de cómo resolver el ejercicio número 2 de la consigna de Power BI. Cuando nosotros accedemos a la consigna, recuerden que habíamos propuesto trabajar con dos bases de datos, una primera base de datos que estuvimos trabajando en nuestras clases anteriores y una segunda base de datos que vamos a descargar ahora y vamos a importar. Cuando accedemos a la base de datos, lo que tenemos es, como ya hemos visto, una vista previa de un archivo S con formato SQL que básicamente contiene los datos que vamos a importar. Lo que hacemos es descargarlo, lo vamos a descargar en nuestro ordenador y nos vamos a ir a la aplicación Laragon para poder realizar la importación. Primero, debemos tener en cuenta que la aplicación Laragon debe estar iniciada para brindarnos el servicio de MySQL. Una vez que hemos comprobado que está iniciada en el puerto 3306, ingresamos a base de datos y vamos a ver las sesiones que hayamos creado. Vamos a iniciar en alguna de las sesiones, en general siempre tenemos una o dos y es lo mismo que ingresemos a cualquiera porque corresponden a localhost, y vamos a generar el archivo, la carga del archivo que acabamos de descargar con la nueva base de datos del ejercicio número 2. Damos clic en cargar archivo. Encontramos el archivo que descargamos, en este caso SIG25, y le damos clic en abrir. Le confirmamos algunos mensajes de advertencia que hay, observamos cómo la ventana de arriba a la derecha se completó con datos y simplemente le damos clic en play. En ese momento va a haber una nueva advertencia, le damos clic en sí y vemos cómo el sistema ha corrido de alguna manera una actualización para traernos los datos nuevos. Para comprobar que todo haya andado bien, vamos a dar clic en recargar y efectivamente vemos cómo ha aparecido una nueva base de datos que tiene toda la información que necesitamos. ¿Cuál va a ser la información que vamos a utilizar en este punto? Bueno, vamos a revisar un poquito las tablas. En este caso nosotros tenemos un esquema diferente al que veníamos trabajando. En primer lugar vamos a tener una tabla de ventas. Esa tabla de ventas lo que va a tener básicamente va a ser una estructura que nos va a permitir a nosotros contar con una especie de encabezado, decimos, de los datos de nuestra operación. ¿Tá? Si nosotros ingresamos a la tabla de ventas, vamos a ver que dentro de los datos tenemos simplemente la información pertinente del cliente al que hemos realizado a los que le hemos realizado ventas. Luego hay una tabla muy importante que es ventas de detalles, que se relaciona a través del ID de ventas con la tabla de ventas y que tiene toda la otra información, la de los productos, los medios de pago, las cantidades, los precios y demás. Luego tenemos una estructura parecida a la que venimos trabajando, tenemos nuestra tabla de productos, nuestras tablas de rubros que se relaciona con la anterior y finalmente tabla de clientes con la novedad de que asociado a los clientes aparece un número de provincia denominado provincia ID que se va a relacionar con la tabla de provincias que, como podemos ver, aparecen todas las de nuestro país. Y aquí la novedad también es que para cada una de las provincias nosotros tenemos la latitud y la longitud que nos permite trabajar con información georreferenciada. Una vez que hemos realizado este chequeo, podemos cerrar el gestor de datos confirmando que nuestra nueva base de datos SIG3 ya existe y se puede trabajar con la misma. Vamos a ir entonces ahora sí, a Power BI. Ingresamos a la aplicación y al momento de empezar a trabajar vamos a trabajar con un nuevo informe en blanco, dado que vamos a estar trabajando con una nueva base de datos. En ese momento vamos a ir a obtener los datos de origen, para lo cual vamos a seleccionar bases de datos y dentro de bases de datos vamos a seleccionar MySQL. Le damos clic en conectar y cuando el sistema nos pida los datos va a ser similar a lo que ya hemos hecho, es decir, vamos a conectar a nuestro servidor local a través de la denominación localhost y vamos a seleccionar en este caso la base de datos SIG3. Le damos clic en aceptar. La base de datos es la que acabábamos de crear, es decir, los datos que acabábamos de importar, y vemos que las tablas son las que mencionamos. Para poder completar este ejercicio vamos a utilizar las tablas de ventas detalles, de productos, de rubros, de clientes y de provincias. Con eso vamos a poder responder hasta la consigna del mapa. Vamos a dar clic en cargar y en este momento van a aparecer todas nuestras tablas en la relación que vamos a tener que ir definiendo. Vamos a
vamos a revisar entonces nuestras tablas y veamos. Nuestra tabla de ventas detalles, como habíamos visto, en primer lugar se iba a relacionar con la tabla de ventas para conocer de alguna manera ese encabezado que nos iba a dar sobre todo la información del cliente. Luego esa misma tabla de detalles se va a estar relacionando con la tabla productos a través del campo producto-id. Luego la tabla de productos se va a relacionar con la tabla de rubros a través de rubro-id. Y finalmente tenemos que relacionar las ventas con los clientes. Para eso nos venimos aquí abajo, vamos a seleccionar cliente-id con el ID de clientes y finalmente provincia-id de la tabla de clientes con la tabla de provincias. Y de esa forma podemos comprobar que todas las relaciones nos quedan debidamente construidas, tanto en lo que respecta a los productos y sus rubros como en lo que respecta a los clientes y las provincias. Vamos a ir ahora a las visualizaciones. Nosotros acá trabajamos con el clásico problema de los rubros por empezar y luego con un problema relacionado a las provincias, a los clientes y a la georreferenciación. Para trabajar con los rubros vamos a insertar una matriz. Esa matriz lo vamos a completar en lo que respecta a las filas con el nombre de los rubros y ya vamos a ver que se listan todos los rubros que corresponden a mi base de datos. Y en lo que respecta a los valores vamos a utilizar de la tabla de ventas detalles, vamos a utilizar la cantidad y lo incorporamos lógicamente en los valores. Además, si queremos conocer también los valores totales de venta, es decir, los valores en pesos, podemos incorporarlo también como dentro de los datos que estamos analizando. De esa manera nos quedan estos totales para los rubros. A los fines de relacionar esta información vamos a insertar una tabla que es muy parecido a lo que es una matriz y la vamos a colocar justo al lado de la matriz a los fines de poder conocer el detalle de los productos vendidos, que sabemos que están relacionados obviamente a los rubros. Para eso, como vemos, la tabla es más sencilla, solamente tiene columnas, es decir, no diversifica la información en lo que respecta a columnas, valores y demás, y filas como si lo hace la matriz. Vamos a incorporar aquí el nombre de los productos en la primera columna, las cantidades vendidas en la segunda columna y el monto total en la tercera columna. Lo que va a hacer el sistema es de manera automática para los campos numéricos es incorporar la función de resumen a través de la suma. Luego vemos que los totales son los mismos, la diferencia es que en vez de detallar rubros, detallo productos y al momento de cliquear en alguno de los rubros funciona lo que ya venimos estudiando en análisis anteriores, que tiene que ver con la dinámica de relación que hay entre un elemento que jerárquicamente se relaciona con el otro. En este caso la jerarquía nos indica que en el rubro cerámicos vendimos 4.461 unidades y como vemos el detalle de los productos corresponde a los que se han listado en la tabla que creamos y lógicamente son las 4.461 unidades y el 1.167.000 y algo de pesos. De esa manera respondemos la consigna de los rubros. Vamos a generar una nueva página dentro de nuestro informe y vamos a crear el análisis de clientes. Para los clientes decíamos que necesitábamos responder mediante una matriz los totales vendidos por cada provincia. Insertamos una nueva matriz. Como ya tenemos la tabla de provincias relacionada, vamos a traer a las filas el nombre de la provincia. Lógicamente vamos a encontrar aquí en la matriz resultante todas las provincias de nuestro país y vamos a asociar a dichas provincias los valores que corresponden a las cantidades vendidas. Vamos a traer aquí la columna de cantidades vendidas, a valores las cantidades vendidas y vamos a completar de esa manera la información. Como podemos observar, y esto es lógico que se dé de esta manera, el total, la cantidad total vendida era la misma cantidad que nosotros estábamos viendo a la hora de analizar las cantidades totales vendidas por rubro. Esto es lógico que coincida así porque se trata de la misma fuente de datos de ventas. Y lo que vamos a hacer a continuación es incorporar un gráfico de mapa. Este gráfico es muy interesante y nos va a permitir conocer a nosotros información relativa georreferenciada. Para que los mapas funcionen debemos ingresar a archivo, luego opciones y configuración, luego opciones y dentro de opciones vamos a ingresar
a la parte de seguridad. Cuando ingresamos a la parte de seguridad, vamos a ver que tenemos aquí una opción que dice elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Como vemos aquí, estamos haciendo hincapié con el cursor del mouse. Allí nosotros vamos a habilitar una opción que dice uso de elementos visuales de mapa y coroplético. Yo aquí ya la tenía iniciada y le vamos a dar clic en aceptar. Luego de dar clic en aceptar, tenemos que guardar los cambios, cerrar la aplicación y volver a abrirla. Una vez que hagamos esto, cerramos Power BI, volvemos a abrirlo y vamos a poder usar el mapa sin problemas. En este caso ese proceso ya lo he realizado, por lo cual voy a proceder directamente a insertar el mapa tal cual dijimos. Voy a irme a la visualización mapa. Como vemos aquí, hay un mapa mundi que cuando me posiciono dentro de las visualizaciones con el cursor del mouse, la ayuda contextual me muestra su denominación mapa. Existen otros, pero el que usamos es este. Y lo que vamos a hacer para completar el mismo, además de primero agrandarlo un poquito, es ver sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? En primer lugar está la ubicación, que no la utilizamos porque es otro estándar para definir la misma. En segundo lugar está la leyenda, donde nosotros vamos a utilizar el nombre de las provincias, porque es la parte que nos va a describir las provincias de nuestro país. Y luego aparecen los datos fundamentales de latitud y longitud, que lo tenemos también dentro de la tabla de provincias. Estos datos de latitud y longitud son los que nos permiten a nosotros conocer las ubicaciones. Siempre que insertemos un dato de latitud y longitud, es importante que luego de insertarlo le indiquemos al sistema la opción de no resumir. Para eso hacemos clic en el icono que representa la flechita de las opciones y en ese momento el sistema lo va a permitir reflejar correctamente en un mapa. Recordemos que las coordenadas son estándar y por eso Power BI puede comprenderlas. Si nosotros no queremos una base de datos con coordenadas, simplemente deberíamos posicionarnos en algún punto en el mapa, en la herramienta Google Maps, y ahí con el botón derecho del mouse podríamos conocer las coordenadas de latitud primero y longitud después de cualquier punto en el mapa. Volviendo a lo que es Power BI, nosotros en este punto tenemos un punto de color por cada uno de las diferentes provincias, pero no tenemos una magnificación de ningún valor que querramos representar. ¿Cuál es el valor que vamos a querer representar? En este caso son las cantidades vendidas. Para poder representar magnitudes en un mapa se utiliza lo que se denomina el tamaño de burbuja. Para eso vamos a seleccionar cantidades, las vamos a mover al tamaño de burbuja y eso nos va a permitir representar en un mapa cuáles son las zonas geográficas que mayores ventas han tenido. Podemos observar que la zona geográfica con mayores ventas fue la ciudad de Buenos Aires, que cuando lo cliqueamos trabaja de forma dinámica también, al igual que en otros elementos de Power BI, con la matriz que hemos asociado. De esta manera entonces completamos lo que tiene que ver con la exposición de los rubros y los mapas que van a derivar en la solución del ejercicio y base de datos número 2 de Power BI.